Nosotros tenemos tu palabra, Señor, la palabra del que nos ha creado. El libro de instrucciones de cómo debemos conducirnos en este mundo. El libro de promesas de cuáles son las consecuencias si nos conducimos de cierta manera, cuáles son las consecuencias si abrazamos estas verdades, cuáles son las consecuencias si abrazamos la mentira. Tenemos esto acá, Señor, y hoy tenemos el privilegio de leer y meditar, y tu Espíritu Santo está en medio de nosotros para confirmar en el corazón de aquel que quiere conocer la verdad, que esta es la verdad. Como dijiste tú, Señor Jesús, todo el que quiere hacer su voluntad sabrá si mi enseñanza es de Dios o si viene de mí mismo. El que busca su propia gloria, pues para nada aprovecha. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero. Y tú, Señor Jesucristo, trajiste tu palabra, trajiste vida y diste tu vida en la cruz por nosotros para darle gloria al Padre, y tú fuiste glorificado a través de ello. Bendice este estudio, Señor. Abre nuestros corazones, que lo tomemos a pecho. En nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Dios les bendiga. Estamos en la carta de Pablo a los Efesios, a la iglesia, a los santos de Éfeso. Y es una carta muy linda. Realmente, lo mismo que la carta a los Gálatas, ha sido de gran bendición personal para mi vida. Y la carta a los Efesios es una carta muy bendecida. Habla de las bendiciones de Dios, las promesas de Dios que tenemos. Eso en los primeros 3 capítulos. Capítulo 4 al 6 habla de la conducta que debemos de tener los cristianos. Y al final habla del equipo, de la protección que tenemos que tener, de la armadura para la guerra espiritual que nos enfrentamos. Pero estamos en el capítulo 5 estudiando sobre la conducta que debemos de tener los cristianos a la luz del llamado que tenemos, a la luz de las bendiciones y los beneficios que tenemos en el Señor y las promesas. Y creo que entramos a un área sumamente linda y de mucha necesidad en nuestras familias. Pablo en el capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y eso ya lo estudiamos. Pablo está diciendo sed llenados, y le está escribiendo a una iglesia que tenía el Espíritu Santo. Ellos habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ellos hablaban en lenguas, tenían distintos dones. Al hablar en lenguas no es la prueba de que has recibido el Espíritu Santo, es uno de los dones, pero no el único y el exclusivo para decir si has recibido o no el Espíritu Santo. Puedes no tener el don de lenguas y ser bautizado en el Espíritu Santo y tener la llenura. La pregunta es si estás lleno del Espíritu Santo o no, y no solo si fuiste lleno, si estás siendo llenado continuamente. Y nosotros tenemos que venir y pedirle al Señor, ¿qué se requiere para ser llenados del Espíritu Santo? Es por fe. Pablo le dice a la iglesia en Gálatas: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír por fe? Es decir, es oír, es creer, entender de que el Espíritu Santo está disponible. Jesús dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Es de pedirle al Señor: dame el Espíritu Santo. Tú puedes estarle pidiendo un carro, el Tesla que va a salir en el 2017 por $35,000. Puedes pedirle eso. O puedes pedirle el Espíritu Santo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus ojos? Tú puedes decirle al Señor: mira, Señor, yo quiero una casa ahí en Corona del Mar. Ese es mi sueño, esa es mi ambición. O tú puedes decirle: Señor, dame el Espíritu Santo, quiero vivir para ti. Todo depende de dónde está tu corazón, dónde está tu pasión. Ahora, podemos pedir y debemos de pedirle, porque la vida en el Espíritu es una vida llena. No es una vida sin problemas, pero es una vida de victoria sobre los problemas. Es una vida sobrenatural. Realmente la manera en que el Señor se nos muestra es increíble. Es la vida en el Espíritu. Que somos pecadores, pero no estamos en el lodo. Estamos caminando con Cristo. Y Cristo se manifiesta a los que tienen un corazón obediente. Aquellos que quieren de Él. Aquellos que se han dado cuenta que este mundo no es todo. Y que lo que hay en el mundo se va a acabar. Pero las cosas de Dios son eternas y no se corrompen, no se pudren y son muy superiores a las cosas de este mundo.
¿Sabes que nosotros los cristianos, los que tenemos al Señor, vamos a ver cuando Dios crea los nuevos cielos y la nueva tierra? Vamos a estar ahí. No estuvimos ahí cuando creó la tierra. No hemos estado ahí. Pero cuando Dios crea los nuevos cielos y la nueva tierra, nosotros vamos a estar ahí observando. Imagínate ver a Dios en un flash, crear todo un cosmos. Y vamos a estar ahí presentes. Va a ser maravilloso. Entonces, vale la pena la vida en el Espíritu. Pablo dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, desorden, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Es decir, en la medida que venimos al Señor vamos a tener un corazón agradecido. En la medida que conocemos y experimentamos al Señor va a fluir de nuestro corazón agradecimiento a Dios. Hermano, es cuando estamos en la presencia del Señor, cuando Dios nos abre los ojos en el Espíritu, que tenemos un corazón agradecido. En el mundo vamos a tener un corazón murmurador. En el Espíritu tendremos un corazón agradecido. La persona murmuradora no está en el Espíritu. La persona murmuradora está en la carne. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Ahora empezamos donde quiero tocar el tema, donde nos toca ahora. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Bueno, el tema de la sujeción no solo se refiere a la mujer, al esposo. Más adelante habla de los hijos a los padres, y más adelante de los siervos a sus amos, o de los empleados a sus jefes. Habla de la sujeción el Señor. Es un tema bien importante. Y habla del amor de los padres a los hijos, del amor del hombre a su esposa, qué tipo de amor debe ser. Y habla de la honra que le debemos a los jefes. Y esto es bien importante, es muy importante, vamos a estudiar esto. Creo de que si nosotros como congregación recibimos esto en el corazón, vamos a hacer una lámpara en medio de nuestra sociedad, porque esto es ajeno a la cultura nuestra. Pablo dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Yo he oído a pastores famosos decir, sometiendo unos a otros quiere decir que el esposo se debe someter a la esposa y la esposa al esposo. No, no es así. Está fuera de contexto, totalmente fuera de contexto. Si tú usas otras escrituras te das cuenta que lo que está hablando es lo que está diciendo Pablo. Pero hay una batalla por eliminar aquellas cosas que ofenden a nuestra cultura. Cada vez más los predicadores están buscando la manera de dar un mensaje que a la gente le gusta oír, no un mensaje que les molesta. Pero a mí no me interesa dar un mensaje que a la gente le gusta oír. Me gusta dar el mensaje que Dios nos ha dado a nosotros. Y mi deseo es que nos guste oír la palabra de Dios. Yo sé que a nuestra congregación le gusta oír la palabra de Dios, si no, no estarían acá. O sea, los que tienen meses, años de estar acá, obviamente que están acá porque quieren oír la palabra de Dios, porque es lo único que enseñamos acá. Sometiéndoos unos a otros. Traducciones, la New King James, la English Standard Version dice submitting to one another. La New Living Translation, New International Version, submit to one another. New American Standard Bible, to subject, be subject to one another. Sé sujeto uno al otro. Pero no está diciendo, lo que está queriendo decir,
los que le corresponde sujetarse a quien deben de sujetarse. Eso es lo que está queriendo decir. Y por eso lo desarrolla. Entonces vamos a leer lo que significa y lo que no significa. Porque muchas veces la gente puede usar eso en una manera fuera de lugar. Vamos a leer. La palabra sometiéndose en el griego es upotazo. De ahí viene la palabra upo y tazo. O sea, bueno, en el español no usamos upo, pero usamos hipo, hipodérmico, hipotermia, debajo de la piel, debajo de la temperatura que debe ser, upo. Y luego tazo, que quiere decir rango, es un verbo, pero ya voy a entrar un poco más en detalle. De todas maneras, la palabra upotazo, la King James Version, que la usa 40 veces en el Nuevo Testamento, la traduce en distintas maneras. Por ejemplo, put under, poner bajo, be subject unto, estar sujeto a, submit oneself unto, sujetarse a alguien, a algo. Put in subjection, o sea, prácticamente todo el significado de sujetarse. Y el verbo en que está usado acá, el upotazo, el verbo que se presenta está en el presente, pasivo y participio. O sea, presente está diciendo, no en el futuro, no ayer, en el presente, la persona debe estar sujeta a su autoridad, continuamente. Pasivo quiere decir, la persona recibe la acción. ¿Cuál acción? La de la autoridad de la persona que tiene autoridad sobre ella. Y luego el participio quiere decir, es una acción continua. Debemos de estar continuamente expuestos y recibiendo la dirección y la guía de aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Eso es lo que quiere decir. En otras palabras, estar bajo sujeción, bajo aquellos a quienes le debemos sujeción, bajo quienes debemos de estar bajo su autoridad, obedeciendo, sujetándonos y cediendo al consejo y dirección de aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Se aplica en la iglesia, se aplica en la casa, se aplica en la ciudad, se aplica al gobierno. Upotazo viene de dos palabras, mencioné upo y tazo. Upo, estar bajo, y tazo, que quiere decir asignar, poner en rangos. De hecho, la palabra upotazo es un término militar, que significa poner en un rango bajo autoridad de otro. No quiere decir que el hogar debe ser un ejército en el sentido de rigurosidad, pero quiere decir de que hay un orden, donde los hijos tienen que estar sujetos a los padres, donde la esposa sujeta al esposo. Quiere decir que en la iglesia debe haber una orden, una sujeción a los líderes, a los ancianos, al pastor. Quiere decir que en la ciudad tenemos que sujetarnos a las leyes de la ciudad y en el gobierno, a las leyes del gobierno. David Guzik, que es un pastor de Calvary Chapel reconocido por su celo de la escritura, dice, tiene que ver con la forma en que un ejército está organizado en distintos rangos. Tienes generales, tienes coroneles, mayores, capitanes, sargentos, soldados. Hay distintos niveles de rango y uno está obligado a obedecer a los de mayor rango. Un soldado puede ser más inteligente y más talentoso que un general, pero eso no le da derecho a subordinarse. El soldado tiene que sujetarse al general. La idea de la sumisión no tiene que ver con que la persona en autoridad sea más inteligente o tal vez una mejor persona o más talentosa. Tiene que ver con el orden establecido por Dios. Tal vez los niños son más inteligentes que uno de papá, pero eso no quiere decir de que por eso los niños no se van a sujetar a los padres. Tal vez la esposa es mucho más inteligente, que es la mayoría de los casos, que el esposo. Pero eso no quiere decir que por eso la esposa no se sujete al esposo. Quiere decir de que tal vez tú eres más inteligente que el gobernador o el presidente, pero eso no quiere decir que no te vas a sujetar a las leyes del país. Warren Wiersbe dice, cualquiera que ha servido a las Fuerzas Armadas sabe que el rango tiene que ver con orden y autoridad, no con el valor de la persona o su habilidad. David Guzik dice, podemos observar qué tan importante es estar bajo rango. En el ejército hay una palabra para los que no quieren respetar el rango. ¿Cómo se llama? Motín, amotinar. ¿Y cuál es la pena para una persona que se amotina? La pena de muerte, corte marcial y pena de muerte. Si te rebelas dentro del ejército, bueno,
Eso no quiere decir que va a ser en el hogar. Si los niños se rebelaron, pena de muerte. La primera vez que te dijeron, no papi, no le hago caso, pena de muerte. No, no es así la cosa. Un ejército estaría en gran confusión si no hubiera niveles de autoridad, y la sociedad estaría en caos si no hubiera sumisión. ¿Sabe qué? La sociedad está en caos porque no hay sumisión. Unos a otros, hay un orden establecido en el hogar, en la iglesia, en la sociedad y en la nación. Dentro de dicho orden debemos de estar sujetos a otros de acuerdo al plan y al diseño de Dios. Pablo dice, sometiendo unos a otros en el temor de Cristo. In the fear of God, traducen unas versiones. Out of reference for Christ, traduce la New Living Translation, la New International, la English Standard Version. In the fear of Christ, la New American Standard Bible. Bueno, la King James dice in the fear of God, las otras in the fear of Christ, depende del manuscrito usado. De todas maneras, lo que quiere decir es de que, y la palabra fear ahí es phobos, donde viene temor, pero también la palabra quiere decir terror, también quiere decir respeto a una persona que tiene autoridad y poder sobre alguien. No sujetarse a la autoridad establecida, mira bien lo que dice, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. La palabra es fear, la palabra es phobos. No la lleves al extremo de terror en ese sentido, pero llévala al sentido de un temor, de respeto. Cuando tú amas a alguien, tú tienes temor de lastimarlo. Y cuando tú respetas a alguien que es benefactor tuyo, que tiene poder para cortarte la cabeza, pero que te muestra amor y compasión y bondad, tú tienes temor sano. Primero, una persona tan amable y tan compasiva contigo no lo quieres lastimar, y segundo, sabes que tienes el cuchillo y te puede cortar la cabeza. Y está diciendo, someteos unos a otros en el temor de Cristo, entendiendo que no sujetarte a la autoridad establecida en el hogar, en la iglesia, en la nación, es ofensivo a Cristo. Él es el Señor que te da esa orden, y Él es Señor sobre todo principado, autoridad, poder, dominio y nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. No sujetarte a la autoridad establecida, ya sea tu esposo, ya sean tus padres, ya sea tu jefe, ya sea el gobierno, no solo es reverdía contra dicha autoridad, sino contra Jesús quien lo ordena, porque Jesús lo está ordenando. Entonces es por respeto y amor a Jesús y por temor a ofenderlo que uno se sujeta, por no querer entristecerlo y porque uno reconoce que Él es Señor de nuestras vidas. Hay grandes promesas y bendiciones para la persona que se sujeta a su autoridad, ya sea el esposo, los padres, los jefes, el gobierno. Juan 14:15 dice el Señor, si me amáis guardaréis mis mandamientos. Si me amáis guardaréis mis mandamientos. Bueno, ese es un mandamiento. Dice, sujetaos unos a otros en el temor de Cristo. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No, yo amo a Jesús, pero a esto no le hago caso. No puede ser así. Si tú no honras la palabra de Jesús, no esperes que Jesús honre tus necesidades. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Quieres ver una manifestación de Dios en tu vida? ¿Quieres que se manifieste Cristo en tu corazón? ¿Quieres palpar a Jesús? No físicamente, pero sentir su presencia. Obedécele. Y en tu obediencia vas a ver la presencia de Cristo. Juan 14:23, Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. ¿Quieres que Cristo more contigo? Obedécele. Son promesas muy lindas para el que obedece. No, pero aquí no le obedezco, yo no me someto. Bueno, tendrás consecuencias. Hay un orden establecido. La palabra del Señor nos enseña que el hombre es la cabeza del hogar. El hombre es la cabeza de la mujer. Y Cristo es la cabeza del hombre. De hecho, en 1 Corintios 11:3, Pablo dice, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Empieza diciéndole al hombre, tú tienes una cabeza y ese es Cristo. O sea, tú no eres la cabeza para hacer lo que te dé la gana. Tú tienes que estar bajo la dirección de Cristo. La cabeza del hombre es Cristo.
Y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces el hombre tiene una cabeza, y los padres son cabeza de los hijos. Por eso en Efesios 6 más adelante dice, y vosotros, honra a tu padre y a tu madre, hijos, obedeced a vuestros padres. Es decir, la cabeza de los hijos son los padres. Cuando son niños, ya cuando ya está casado, pues es otra cosa. Sí, es importante saberlo también. Ahora, una cabeza no puede estar partida. Cuando la mamá contradice al papá en las instrucciones de sus hijos, pues se arma caos, confusión, y los niños empiezan a manipular la situación. Es el peor veneno que puedes hacer. Tiene que haber unidad en la enseñanza de los hijos y en las instrucciones, y eso lo vamos a hablar cuando hablemos de los niños. El orden y la sujeción son indispensables. Y tengo varios ejemplos, porque a veces nosotros no entendemos la importancia de la sujeción. La autoridad es muy importante. ¿Cómo puede un ejército ganar la batalla si cada soldado hace lo que quiere? Por ejemplo, imagínate, no pudieran seguir una estrategia y plan común y hacerle frente al enemigo. Un hogar tiene un enemigo que es Satanás. Tiene que haber unidad. Si no hay unidad, el enemigo lo va a destruir. Imagínate, unos soldados deciden atacar en la mañana, pero otros dicen, no, nosotros vamos a atacar en la tarde. Y nos vamos a ir a pasear ahorita. Llega el enemigo, fracaso. Pero no estaban ahí juntos, en un plan. O uno decide atraer al enemigo, vamos a salir, y cuando salgan ustedes salen por la retaguardia y los atacan. Y los que salen por la retaguardia después dicen, no, mejor vámonos a pescar. No, mi amigo, viene el enemigo y los hace pedazos. Es cierto, o sea, tiene que haber sujeción, los soldados al comandante. ¿Cómo puede un grupo de trabajadores construir un edificio si no siguen las instrucciones y no se sujetan al maestro de obras? Póntete a pensar la construcción de un edificio si no hay un maestro de obras que dirija. O uno dice, bueno, yo quiero pintar las paredes antes de que pongan el drywall. O el otro dice, mira, yo quiero poner el techo antes de los cimientos. ¿Por qué? Porque me quiero ir a Las Vegas. Bueno, si cada quien hace lo que le da la gana, no van a construir el edificio. Por eso algunos hogares no tienen ninguna construcción, no tienen solidez. Porque cada uno hace lo que le dé la gana. ¿Cómo puede una orquesta sinfónica tocar una pieza de Beethoven o de Mozart si cada músico decide tocar la nota que quiere cuando le da la gana? Pon a pensar un cuerpo. El cuerpo trabaja en armonía para beneficio del sí mismo. Imagínate que a la hora de comer la mano rehúsa obedecer a la cabeza y dice, no, yo no llevo la comida a la boca. No, yo hoy me quiero rascar el codo. Quiero llevar comida a la boca, pero ni pío. Pues te vas a morir de hambre. O la boca dice, no, yo voy a obedecer a medias. Cuando traigas la comida, abro la boca. Ya. Y cuando recibes la comida, le escupe. No me la quiero tragar. No tiene sentido. Y no ocurre eso en el hogar. No ocurre muchas veces eso en los hogares. Lo mismo pasa. ¿Cómo puede funcionar un hogar sin un líder, sin una cabeza? Algunos hogares son como pollos sin cabeza. ¿Han visto pollos sin cabeza? Están corriendo por todos lados y se mueren. No hay un hombre que guíe y tome decisiones finales de acuerdo a una meta y un plan beneficioso. ¿Cómo puede un hombre guiar su hogar si no tiene una meta clara y precisa? La pongo a pensar. ¿Cómo puede un hombre guiar su hogar si no tiene una meta clara y precisa? Hay muchos hogares donde el hombre no sabe cuál es la meta de su hogar. Lo único que piensa es trabajo, para pagar las cuentas, comida, diversión, sexo y fútbol. Ya, me hace eso y estoy feliz. Bueno, está bien que tengas fútbol, está bien que te diviertas, el sexo es un regalo de Dios para el matrimonio, no fuera el matrimonio, es un bello regalo, maravilloso. Pero la meta del hombre no solo es el fútbol, sexo, es la comida. Hay meta principal mayor. Somos más que perritos. Muchos hogares son monstruos de dos cabezas.
Hay dos personas que quieren guiar y pelear por la dirección. Es como un barco que tiene dos pilotos. Uno quiere llevar el barco por acá y el otro lo quiere llevar por allá. Un caos. Amos, el profeta, dijo, andan dos hombres juntos y no se han puesto de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, no pueden andar juntos. Y Satanás es el padre de la mentira, la división, la rebeldía y la confusión. Él es el príncipe de este mundo y ha traído bastante caos al mundo. ¿Por qué? Ha roto la cadena de sujeción. No la cadena en el sentido de cadena a cadena, sino el orden, los rangos que debe de haber de respeto a la autoridad en el hogar, la iglesia y la sociedad. Claro, él ofrece mentiras y falsas promesas. Los hijos desobedecen a los padres. Las esposas no se sujetan a sus maridos. Los empleados pelean con sus jefes. Los ciudadanos no se sujetan a las leyes. Eso es un caos. Hay un caos serio. Pablo dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, siendo que la cabeza de la mujer es el hombre, y que Dios requiere que la mujer se sujete a su esposo. Vale la pena que la mujer piense sabiamente con quién se va a casar. Más vale la pena, porque se tiene que sujetar a su esposo. Vale la pena que piense con quién se va a casar. Número uno, debe ser un cristiano, porque la cabeza del hombre es Cristo, y si ese hombre no tiene por cabeza a Cristo, esa mujer se va a tener que someter a un hombre cuya cabeza no es Cristo, cuya cabeza es el yo, y el yo es caprichoso, el yo es ingrato, el yo es bien difícil de lidiar. Segunda de Corintios 6, 14 al 16. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la rectitud, o sea, la justicia y la iniquidad? Toda persona que rechaza a Cristo no es gobernado por el Espíritu ni por la palabra de Dios, que es verdad y es rectitud. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía Cristo con Belial? ¿Lo que tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? El ídolo de una persona no creyente, de un hombre, puede ser el fútbol, puede ser el sexo, y si es el sexo, puede ser el matrimonio. No creo que va a durar mucho tiempo, o por lo menos no va a haber fidelidad. Pueden ser distintas cosas. Lo mismo el hombre que se casa con una mujer no creyente, ¿qué se va a andar sujetando a él? Porque a la hora de las horas el creyente está sujetándose a Cristo si realmente cree en el Señor. Y la mujer no va a querer sujetarse a Cristo, que al fin y al cabo el sujetarse al hombre va a ser sujetarse a Cristo. Al fin y al cabo va a ser una lucha entre dos titanes. Es serio el matrimonio. No es una ropa que tú te pruebas hoy en Macy's y te la pruebas, o JCPenney o donde vayas. Hoy te la pruebas y mañana te la quitas. El matrimonio es mucho más serio que eso. En 1 Corintios 7, 39, Pablo dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Tiene que ser un cristiano, no de nombre. Muchos se llaman cristianos de nombre. Si una persona no se sujeta a Dios, mucho menos se sujetará a su cónyuge. Ahora, si la mujer ya está casada con un cristiano o el hombre con una no cristiana, y en el caso de la mujer al no cristiano, debe sujetarse a él. No tiene libertad de rebelarse. ¿Cómo? Sí, la palabra lo dice. Por eso tenemos la palabra de Dios. Vaya a 1 de Pedro, capítulo 3. Versículo 1, asimismo a vosotros mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. O sea, está hablando de maridos no creyentes. Si tú estás casado con una no creyente, con un no creyente, está sujeta a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, una conducta recta, una conducta respetuosa. Se necesita el Espíritu Santo para eso, porque algunos de los hombres somos mero duros
Y para que la mujer tenga una conducta respetuosa necesita el Espíritu Santo en doble porción. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados. O sea, peínate por favor, mujer, no salgas como brujita, pero la idea es que no sea el énfasis. Hay un peinado de 5 pisos ahí que parece la torre de Pizza. Joyas de oro. No quiere decir que no puedas tener joyas, pero que el énfasis no sea, bueno, unos collares que hasta andas ahí con el cuello para abajo. O vestidos. No dice vestidos lujosos, dice vestidos. Pero obviamente, por favor, ven vestida a la iglesia. Lo que quiere decir es que no sea el énfasis el vestido. Hay unos vestidos que son exagerados. Ese no debe ser el énfasis. Sino que sea el yo interno. O sea, tu carácter. El adorno incorruptible. La ropa se corrompe. 1 Corintios 7, 12 al 16. Por lo demás digo yo, no el Señor, aunque Pablo está guiado por el Señor. Antes de esto habla de lo que dijo el Señor sobre el matrimonio. Ahora, cuando Pablo dice esto digo yo, no el Señor, no quiere decir de que no fue que Jesús lo haya dicho verbalmente, pero Pablo es inspirado por el Espíritu. Así que esto tiene autoridad como que si el Señor mismo lo haya dicho verbalmente. Por lo demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. O sea, si la mujer que no es creyente está dispuesta a vivir contigo, se presta a un hogar, y tú eres paciente y le muestras amor, adelante. Ahora, si te arma la guerra porque tú eres creyente y prácticamente te está tirando piedras y cuchilladas, pues se está separando de ti y se está alejando de ti, y eso ocurre lamentablemente más de alguna vez. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Es decir, la mujer tiene un marido que no es creyente, pero él la recibe como su mujer y tal vez no es perfecto, mucho menos que no tiene a Cristo, pero el hombre toma su labor de esposo y no la maltrata físicamente, no la abusa verbalmente. O sea, él consiente a vivir con ella, pues que no abandone a su marido. Eso no quiere decir de que si el marido es un abusivo, la golpea, trae drogas y hace escándalo, que pues ella tiene que estar ligada a él. No necesariamente. Hay situaciones donde el hombre o la mujer tienen que huir de una situación abusiva. Eso no quiere decir de que porque se puso de mal humor ya es causa para divorciarte. Eso no es lo que quiere decir. A Dios no lo puedes engañar. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, dice Pablo, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados. Dios nos ha llamado para vivir en paz. El hogar debe ser un lugar de paz. Debe ser un lugar de tranquilidad. Si no, ¿para qué? Ahora tienes que trabajar en eso. No es fácil. Porque a veces tú no estás en paz ni contigo mismo. Estás que ni te aguantas. ¿Cómo lo sé? Porque a veces yo ni me aguanto a mí mismo. Entonces, a veces es difícil, necesitamos el Espíritu Santo para no ser guiados por la carne, sino por el Espíritu. Las personas que a veces se casan por temor a quedarse solterones o solteronas. No, yo me caso porque si no me voy a quedar solterón. Amigo, es mejor solterón que mal casado. Los que se casan solo por atracción física, tarde o temprano, eso no es lo que perdura. El Señor dejó claro en Mateo 19, vea Mateo 19, versículo 3. En adelante se acercaron a Jesús algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? En aquel tiempo, si la mujer tal vez quemó los tacos, bueno, yo sé que no comían tacos en Israel, pero bueno, la comida, el hombre decía, pues ya no, te divorcio. Y se divorciaba. Así de fácil. Y la abandonaba. No, respondiendo él dijo, ¿no habéis leído que aquel que lo creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos sino una sola carne, por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Es decir, hay que mostrar amor, hay que mostrar paciencia.
Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. Se está diciendo, tú te divorcias de tu mujer, estás cometiendo adulterio y haces que tu mujer cometa adulterio, a menos que haya habido infidelidad. Ahora, el que haya habido infidelidad no es razón para que Dios no te obligue a divorciarte. Tú puedes sanar ese matrimonio con la gracia de Dios. Y es lo mejor. Pero la infidelidad es tan serio pecado y tan serio daño que el Señor dice, con esta causa tú te puedes divorciar. Y los discípulos dijeron, si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. El Señor dijo, no todos pueden aceptar ese precepto, sino solo aquellos a quienes le ha sido dado. En otras palabras, no todo el mundo puede aguantar estar sin su cónyuge. Pero cuando el Espíritu te da la fortaleza, tienes el poder. Pero el Señor está hablando acá de la seriedad del matrimonio. Ahora, hermano, ¿pero por qué hay matrimonios de inconversos que perduran? Pues porque están detrás de la misma maldad. Considera, por ejemplo, a Acab y Jezabel. Eran dos reyes malos. Trajeron idolatría y parecían pajaritos enamorados del 14 de febrero. Pero trajeron idolatría, mataron a los profetas de Dios, de Jehová. Muchas veces una pareja no cristiana están bien unidos y con sus hijos muy unidos, ¿por qué? Idolatran el dinero, están bajo los mismos afanes del mundo, los mismos placeres y van juntos unidos al infierno. Tal vez por un momento están unidos, pero van dirigidos al infierno. Yo no creo que es lo que tú quieras. En serio, el infierno es real. Mira lo que dice Daniel, porque es un versículo donde me estuve meditando recientemente, en Daniel 12, donde dice la palabra: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Y eso me quedó tocando. Dije, muchos van a ir al infierno. Y muchos vamos a brillar como el resplandor del firmamento, como las estrellas del cielo por siempre jamás. Pero muchos van al infierno. Hay un camino que se abre. Hay un punto de decisión y unos van por un lado y otros por... No hay camino intermedio. La seriedad de si estás vivo, vas a uno de los dos lugares. Si no existe, no te preocupes. Pero si existes, vas a uno de dos lugares, o al cielo o al infierno. Es cosa seria. Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo, dice Efesios 5:23. Notemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, no Pedro, ni su supuesto sucesor, ni los pastores, ni ninguna organización, ni las tradiciones de la iglesia. Cristo dirige a su cuerpo. ¿Cómo, hermano? Bueno, con su palabra, con el Espíritu Santo y con los pastores y ancianos que levanta. Pero no hay un anciano, no hay un pastor que sea el pastor universal de la iglesia. Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. En Efesios 4:11-12 hemos estudiado que Dios dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No vemos que dice que Dios dio a algunos ser papa. Primera de Pedro 5, hay un orden dentro de la iglesia, pero ese orden no incluye un papa, sí incluye pastores, incluye ancianos. Primera de Pedro 5:1, por tanto a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos. Él no dice yo, papa universal. Anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y participante de la gloria que ha de ser revelada. Nosotros vamos a ver un futuro glorioso. Pastoread, poimaíno, quiere decir guiad, dirigid, alimentad, cuidad. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Hay pastores para pastorear el rebaño, hermanos. Dios los ha establecido. Velando por él, episcopeo, de ahí viene la palabra episcopo, episcopal, obispo, quiere decir supervisando. Velando por él, no por obligación,
sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero. Algunos se meten en el ministerio por dinero, pero yo no sé quién se mete en el ministerio por dinero. Pues el ministerio no te da dinero, aunque hay algunos que son charlatanes que hacen mucho dinero en el ministerio. Encienda la televisión. Sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿se da cuenta? Están los pastores y hay un príncipe. ¿Quién es el príncipe? Francisco. Jesucristo, mis hermanos. El príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Y luego dice, asimismo vosotros los más jóvenes, estáis sujetos a los mayores. Está hablando dentro de la iglesia. Hay personas, no necesariamente mayores en edad, porque uno puede ser bastante mayor en edad y ser mero testarudo en las cosas de Dios. Las personas mayores en madurez espiritual. Y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios. No, yo no me sujeto a nadie. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En Hebreos 13:17 dice el autor, que es el Espíritu Santo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Hay que sujetarse a los pastores. Ahora, los pastores no van a enseñorearse sobre el rebaño, pero realmente hay que sujetarse. Y hay que honrar a tus pastores, hay que honrar a las personas, a los ancianos. Ahora, si un pastor o anciano enseña algo fundamentalmente erróneo o te pide que hagas algo que es contrario a la sana doctrina, si tu esposo te pide algo que no es de Dios, pues no hay que no debes de obedecerle. Pedro y Juan le dijeron al Sanedrín, al grupo religioso que gobernaba Israel, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es decir, hay veces en que no debes de obedecer. Si tu esposo te dice, tenemos que ir a quemarle incienso a la Virgen María, tú no tienes por qué obedecerle. Te pide tu cónyuge que hagas un acto de idolatría, no tienes por qué, o ver inmoralidad y ver pornografía, no tienes por qué hacerlo. No tienes por qué hacer cosas que van contra Dios. El hombre, el esposo, es cabeza del hogar, pero se compara con Cristo en Efesios. Dice, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y luego, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Entonces, nos está dando un ejemplo, nos está dando una comparación que es para hacernos temblar. Y eso implica que tenemos un gran reto y una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque la esposa, los hijos son creación de Dios. Más nos vale a los hombres reconocer que tu cónyuge y tus hijos son creación de Dios, y más te vale tratarlos con el respeto y la dignidad que Dios demanda, si no un día te va a traer a cuentas. Wow, cosa seria. Hablando de eso, el matrimonio no es para niños inmaduros, no es para niños caprichosos que solo piensan en jugar fútbol o con sus video games. Tampoco es para jóvenes desordenados que solo piensan en el sexo y la diversión. De nuevo, el sexo es algo muy lindo dentro del matrimonio. Es una bendición. No estoy diciendo que sea malo y no estoy diciendo que el fútbol sea pecado. Pero el matrimonio no solo es eso. Cristo nunca buscó sus intereses egoístas, sino el bienestar eterno de los suyos. La cabeza del hogar debe considerar el bienestar de su cónyuge y de sus hijos. Es serio, es cosa seria. Bueno, yo quiero tener hijos para que me abracen, para ir a jugar fútbol con ellos. Esos niños un día tienen que darle cuenta a Dios. Más te vale que lo guíes por el camino recto. Si tú por hacer más dinero tienes 2 trabajos y no llevas a tus hijos a la iglesia, un día les vas a tener que dar cuentas a Dios. Si tú por estar ocupado, por estar divirtiéndote, no atiendes a tu esposa, un día vas a tener que darle cuentas a Dios. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre como cabeza? El hombre debe ser el proveedor de su familia, no ser un mantenido, un perezoso, un holgazán.
buscando que su esposa sea su mamita, que lo siga alimentando. Algunos hombres esperan que su mujer sea quien los sostenga. Proverbios 6, 9 al 11 dice: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? Ser hombre requiere ser serio, ser hombre. Requiere fajarse para mantener a tu esposa y a tus hijos. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado, no solo a ti, sino a tu mujer y a tus hijos. Fájate, hombre, busca trabajo, ve qué haces, pero provee para tu esposa y para tus hijos. Proverbios 21, 24 al 25, el deseo del perezoso lo mata porque sus manos rehúsan trabajar. Dice: todo el día codicia, mientras el justo da y nada retiene. La persona recta provee para su hogar y Dios le da para dar. Bueno, y si Dios no te da dinero para dar, pero te va a dar el espíritu para compartir a otros. No quiere decir necesariamente que Dios te va a enriquecer materialmente, pero te va a suplir tus necesidades. Mateo 6:33 dice: busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca las cosas de Dios. No, yo estoy en la iglesia 7 días a la semana, por eso no trabajo. Un momento, si tienes esposa e hijos, salte de la iglesia y ve y trabaja. No uses eso como excusa. A veces, debido a la crisis económica, la esposa se ve en necesidad de ayudar en alguna manera a proveer materialmente, pero la mayor responsabilidad está en el esposo. No quiere decir que la mujer debe ser una derrochadora de dinero, ni debe de ayudar en alguna oportunidad, siempre que el motivo sea bueno. Y si no tienes hijos pequeñitos, pues con mayor razón puedes trabajar, pero que no sea el motivo vivir una vida egoísta de lujos y placeres, sino ser generoso con otros. Proverbios 31, vea Proverbios 31. Mujer hacendosa, ¿se da cuenta? Mujer hacendosa. ¿Quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. O sea, ve una mujer hacendosa. Es como las naves de mercader, trae sus alimentos de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra, con sus ganancias planta una viña. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos para poder proveer. Nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara, extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso, o sea, los asuntos de tejer, extiende su mano al pobre, ¿te das cuenta? El propósito es ser generoso. Y alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata, es decir, o sea, ella provee, ayuda a proveer. Está bien, mujer, si le ayudas a proveer a tu esposo. Se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Su marido es conocido en las puertas porque es su mujer. Es increíble, mira esa mujer. Ese es el esposo de ella. Ya no dicen ella es la esposa de él, sino él es el esposo de ella. Hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría. Y hay enseñanza de bondad en su lengua. Una mujer de Proverbios 31 abre su boca con sabiduría, hay enseñanza de bondad en su lengua. Vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido la alaba, diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Darle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en sus puertas. Vemos la mujer hacendosa. El hombre, por su parte, debe ofrecer protección a su familia contra situaciones dañinas, ya sea física, emocional o espiritual. El esposo debe dar guía al hogar. Para guiar un hogar se necesita sabiduría. ¿Quién puede decir amén? Proverbios 1:7. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 10:14. Los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. Es decir,
El hombre que es sabio busca conocimiento. ¿Dónde lo va a encontrar? En la palabra de Dios. El hombre debe de ser hombre de la palabra de Dios para tener conocimiento y dirección. La sabiduría del prudente está en entender su camino. La necesidad de los necios es engaño. Hombre, ¿cuál es el camino de tu hogar? ¿En qué dirección llevas a tu hogar? Tienes que estudiar la palabra. Tienes que buscar de Dios. Tienes que ser hombre de oración. Proverbios 11:29, el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio corazón. Hay hombres y hay mujeres que turban sus casas. Las destruyen. El esposo es responsable de asegurar que el dinero se maneje sabiamente, que no se derroche irresponsablemente. El esposo es responsable de asegurarse que el dinero no sea un ídolo y que se ofrende a la obra del Señor. Eso es parte del ministerio de un hogar. El esposo padre debe buscar de Dios la guía diaria, alimentarse con la palabra para guiar a su esposa, a sus hijos en el camino de Dios. En Josué 24, 14, 15 leemos que Josué le dice al pueblo de Israel: temed a Jehová y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres adoraron al otro lado del río y en Egipto, que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si servid a Jehová no os parece, escoged hoy a quién habréis de servir, si a los dioses que vuestros padres sirvieron, que están al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Claro, esa es la posición del hombre. Y así la mujer pelea y se va, pues es problema de ella. Y un día va a tener que dar cuentas. Pero el hombre está llamado a establecer cuál es el estándar de su casa. Servir a Dios y a Jehová. Esa guía del hombre debe ser con amor, no con un látigo. Debe ser con ternura y paciencia, refrescando y cuidando. Y también sabiendo decir no cuando algo no armoniza con la palabra de Dios. Pablo dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. La ordenanza es clara y precisa, en todo. Los ancianos, Tito 1, 3 al 5 dice lo siguiente: las ancianas deben ser reverentes en sus conductas, no calumniadoras, no es puro chisme, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos. Eso es que deben ser las mujeres, las mayores, las maduras, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Tito lo dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una mujer rebelde no honra a Dios. Una mujer que se pasa quejando por todo no honra a Dios. Una mujer que busca boicotear a su marido en todo, peleando por el control del hogar, no honra a Dios. Proverbios 19:13 dice: gotera continua son las contiendas de una esposa. ¿Sabes lo que es una gotera continua? Así son algunas mujeres. Proverbios 27:15, dice: gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Proverbios 21:9, mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. En otras palabras, mejor vivir en una esquina, en el techo, como los búhos, que en una casa con una mujer pleitista. Proverbios 21:19, mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. A veces una mujer no se somete porque el marido no le satisface sus caprichos. Eso es un problema. Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Si un hombre ama al Señor y la mujer no tiene a Cristo como su primera pasión, van a haber pleitos, van a haber problemas. Santiago dice: oh amas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Wow. Pablo dice: la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento.
El amor al dinero es la raíz de todos los males, por el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. A veces la mujer no se sujeta porque hay enojo y amargura en el corazón. Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En Hebreos leemos, buscar la paz con toda la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien de que nadie deje alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. A esa la mujer abraza la raíz de amargura y no perdona. Que se va a andar sometiendo al marido y el hogar es un desastre. Porque no hay dirección, no hay guía, no hay respeto a la autoridad y la persona que está en autoridad no ama, no respeta tampoco. Es un caos. Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí mismo no se mantendrá. La sujeción es necesaria. Qué bueno que el piloto de avión obedece las instrucciones de la torre de control. ¿No cree usted? Hay neblina, no se ve, pero obedece la torre de control. Gracias a Dios que se sujeta al que está dando la dirección. Qué bueno que los que construyeron el avión se sujetaron al ingeniero que estaba dirigiendo la obra. Si no ponen las piezas en el lugar equivocado. Mujer, tú preocúpate por tu responsabilidad. No, pero este es medio tonto. Bueno, ora para que no sea tan tonto. Ora para que Dios le dé más sabiduría. Pero sujétate. Pídele a Dios que le abra la mente. Pero es necesario sujetarse. Sujetarse quiere decir que reconoces que alguien tiene autoridad sobre ti, que hay un orden, que eres parte de un equipo, que tus caprichos no son más importantes que el equipo. Y el sujetarse no quiere ser inferior, tampoco quiere decir que no puedas hablar, no puedas decir ni pío. Tiene que haber comunicación, tiene que haber conversación, la mujer debe de hablar, debe sugerir, debe opinar, con sabiduría. La sujeción de una esposa a su marido es parte de la vida cristiana. David Gusick menciona lo siguiente: una esposa que desobedece este mandato, falla no solo como esposa, sino como seguidora de Jesús. No tiene que ver con el nivel de inteligencia del esposo, sus capacidades, tiene que ver con honrar a Dios. Y luego él dice, una mujer debe escoger a su marido con gran cuidado. Recuerde lo que Dios va a exigir de usted en su matrimonio. Va a tener que sujetarse a su marido. El matrimonio es serio, hermanos. El matrimonio es serio. Ahora, sujeción no es sinónimo de dictadura o relación miserable. Veamos el ejemplo de Jesús y eso vamos a estar estudiando la próxima semana. Pablo dice, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Eso se aplica al hombre con relación a su esposa también. Vamos a pararnos. Es un tema muy importante, hermanos. Padre, necesitamos tu dirección y tu guía. Necesitamos tu Espíritu Santo para poder caminar con sabiduría y con amor y con humildad y con confianza y fe en ti. La mujer que se somete a su marido lo va a hacer porque va a tener fe en ti, no en su marido. Los hombres somos meros tontos. Pero al someterse a su marido va a mostrar esa fe en ti y tú la vas a honrar, Señor. Ayuda a las mujeres a hacer apoyo, a no pelear con sus esposos, a honrarlos. Ayúdanos a entender estas cosas. Ayuda a los hombres a buscar sabiduría, Señor, a buscar tu palabra, a meditar en tu palabra, a tener una experiencia sobrenatural contigo para saber que tú vives y saber que tu palabra es buena y poder guiar sus hogares, Señor. Señor, lleva este evangelio, toca nuestros corazones, Señor. Hay tantas personas acá en esta congregación, cada una es una posibilidad de traer gozo a tu corazón, traer alegría y bendición. Cada hombre, cada mujer acá puede experimentar la llenura de tu verdad y de tu amor. Si alguien no conoce a Cristo, hoy te invito a que lo recibas. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados.
Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Señor, yo he fracasado como esposo, yo he fracasado como padre, yo he fracasado como madre, yo he fracasado como esposa. Perdóname, Señor. Alguien leía en la tarde, en la mañana, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Señor, hoy estoy en ti. Hazme una nueva criatura. Ayúdame a empezar un nuevo día, una nueva vida. Heme aquí, Señor. Y tú que no has recibido a Cristo, Padre, te pido perdón. Dame tu Espíritu Santo. Recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Lo declaro Señor y Salvador mío. Y recíbelo y el Señor entra en tu vida. Acéptalo como Señor, como director de tu vida. Tienes que humillarte. Él tiene que ser Señor de tu vida. Porque Él es verdad, Él es luz. Y si tú no te sujetas a la luz y a la verdad, te estás sujetando a la oscuridad, al engaño y a la mentira. Y si tú has fracasado, ¿quién de nosotros no ha fracasado? Nadie de nosotros es el esposo, el padre ideal, la esposa ideal. Pero si tú reconoces que has fallado, pídele a Dios perdón, pídele a Dios que te ayude.